Bueno, bienvenidos de nuevo a estos episodios sobre educación que venimos haciendo ya hace unos meses, muy contentos de poder como tener una mirada más amplia a lo educativo, buscando esa mirada amplia pues en diferentes iniciativas, experiencias y personas que han andado en diferentes caminos y en esa diversidad de voces pues ahí encontrar algo nuevo que aportarle a qué significaría la educación en el siglo XXI, que sería como una de las preguntas que tenemos nosotros los educadores después de pasada la pandemia. Nace esta experiencia de la Universidad del Futuro buscando consolidar una propuesta y un ejercicio nuevo de hacer educación. Entonces, acá estamos con Fernando Espina. Bienvenido, Fernando, a este encuentro y esperemos que sea muy fructífero para ambos. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación y estoy aquí pues dispuesto a compartir y aprender contigo. Bueno, una de las cosas importantes que me gustaría plantear para iniciar el encuentro eh, tiene que ver un poco con las experiencias previas, los aprendizajes transformadores que hemos nosotros experimentado en el transcurso de la vida, para mirar a ver de pronto cuáles son los patrones en nuestra experiencia vital, ¿cierto? En nuestras trayectorias de vida que permitan pensarnos de formas novedosas la educación del futuro, porque para ir a pensar el futuro estoy muy consciente que también es muy importante mirar cómo ha sido nuestro caminar, nuestras experiencias, nuestra sensibilidad, la relación con el territorio, como una visión para descentrar un poco a la educación de la escolarización, que es como normalmente a veces se relaciona. En esta primera parte yo te invito, Fernando, a que hagamos una narración, una comprensión más profunda de cómo ha sido como tus experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Para mirar a ver ahí cómo podemos en esa conversación detectar elementos que sean importantes para esto que es nuevo, que es la Universidad del Futuro. Entonces, bienvenido, Fernando, a esta primera parte. Bueno, Andrés, muchas gracias. Para comenzar, no, yo recuerdo permanentemente una afirmación que hizo George Bernard Shaw, siglo XIX, fascinante, que dice: yo dejé mi educación por entrar a la escuela. Y eso en algún punto lo leí, lo capté y lo interioricé porque realmente yo encajé con esa afirmación. Y yo creo que no solo yo encajo con esa afirmación, sino hay algo extraño en el sistema educativo occidental. Y digo extraño para decirlo amablemente, pero hay algo que no encaja profundamente. O sea, que hay un tipo de educación que es todavía sobre la exterioridad, sobre los datos, sobre la información, sobre ciertas habilidades, sobre todo exteriores, metodológicas, pero hay muy poco alrededor de la formación, la educación, de esa transformación interna y esos procesos de desarrollo interior que podría ser un factor central en la escuela. Ahora, permítame un segundito que me está sonando Mi amor, que estoy en una teleconferencia, no te puedo contestar. El, el, digamos que la formación que yo estoy señalando con este caso es la típica formación que yo tuve, o sea, la típica formación de una persona que nace en el seno de una familia donde había núcleos familiares, existía la familia extendida, existía la familia extendida, existía una manera de convivir dentro de la familia que no era necesariamente, no existían todos estos medios que hay hoy, y muchísima de la formación se hacía dentro de las familias, dentro del ámbito del barrio donde tú vivías,
dentro del ámbito de la familia extendida. Y digamos que la educación es extraña, pero en Colombia, donde yo me formé, el profesor era como un tesoro vivo de la nación. Era un personaje extraordinario. Casi que usted no lo podía poner en duda, y de hecho uno no lo ponía en duda, uno le encontraba las fallas que pudiera tener, y era como decían los psicólogos en la segunda mitad del siglo XX, es por tu bien, todo es por tu bien, ¿no? Si tienes este dolor, es por tu bien, todo es por tu bien, y uno aceptaba ese tipo de condiciones. Sin embargo, los contextos, tú podías acceder a la naturaleza directamente. Hoy, para acceder a la naturaleza en un joven urbanita, en un edificio de 15 pisos, de pronto hay que sintonizar el Discovery Channel o el canal de la naturaleza para ver vacas, para ver. Yo tenía acceso directo, o sea, el mundo de la vida tenía uno acceso directo. El mundo lenguaje era menos privilegiado que el mundo de la vida en general. O sea, el mundo de la sensibilidad, tenía mucho acceso, había mucho contacto con las familias. La familia no era de un solo hijo. Digamos que esas familias hoy que no alcanzan a tener sino un hijo simplemente porque hacen el cálculo económico de cuánto cuesta estar en el prekinder, en el kinder, en la primaria y en el colegio, y eso vale muchísimo dinero. Yo no estuve en prekinder, ni preparatorio, ni nada, porque yo vivía dentro de la familia, y ese era mi kinder y mi preparatorio. Yo estaba en el ambiente jugando en los bosques. A mí no me daban vitamina C, ni mucho menos, era jugo de naranja con zanahoria, ¿sí? Pero no era vitamina C como es hoy. O sea, hay una serie de artificios donde usted empieza a vivir de esa manera. Entonces, el mundo de la sensibilidad, que es el mundo que se ha ido perdiendo paulatinamente en la modernidad, y ni se diga en este mundo complejo contemporáneo, se fue, digamos, convirtiendo con el mundo lenguaje. Entonces, yo vivía en el mundo de la sensibilidad. Yo jugaba con los niños vecinos de mi barrio en la calle, y jugábamos juegos que se requería mucho ingenio para poder transformar unas bolitas de cristal en un universo de relaciones, coger algún elemento sencillo y hacer en los mismos sardineles de las vías unos lugares, unas pistas para jugar con tapas de gaseosa y cáscara de naranja interna para que tuviera peso. O sea, te lo puedo asegurar que era de una riqueza creativa asombrosa. En este mundo del lenguaje, pues a usted le llegan prácticamente diseñados todas las actividades y los objetos, y usted lo único que hace es comprar la versión 5.6 o 7.8, que es una más refinada, un poquito más refinada, pero usted en general tiene que aprender es cómo se hace dentro del marco de instrucciones que tiene. En cambio, en el otro era un proceso digamos, de descubrimiento, digámoslo así, todavía en ese nivel, ¿no? Haciéndolo un descubrimiento como una etapa en la mitad del camino, pero ir descubriendo sus fortalezas, sus habilidades, sus potencias, y además la alegría de vivir, ¿no? La alegría de vivir que había alrededor de eso, de compartir con los niños. Y uno iba también muy instalado en ese proceso educativo, con el proceso de desarrollo, ¿no? Pues, aquí habría que examinar las etapas del proceso de desarrollo de los niños. A uno, a la edad de 5 o 6 años, a uno le quiere encontrarse con otros niños y jugar con ellos. Mm. A las 9 o 10 ya entran y le empiezan a gustar las niñas, y empieza a tener una sensibilidad, y hay un sistema hormonal que se empieza a disparar, y alguna localización cerebral que también se empieza digamos, a masajear, y entonces usted empieza a tener esas sensibilidades, y así va pasando hasta que entré yo al colegio, y el colegio era pues una versión, digamos, yo nunca lo sentí tan domesticadora, digamos, como lo siento hoy en los colegios, que es una formación muy fuerte. Obviamente yo no tengo una relación hoy con los colegios, sino es con las universidades, en los pregrados. Entonces,
las actividades son normadas, pero con cierta liberalidad. Entonces, si el estudiante lo hace, está bien, y si no lo hace, está muy bien. O sea, todo es de una políticamente correcto. Anteriormente había cierta normativa un poco más sólida, no era digamos, domesticación total ni de control total, sino de un tipo de formación. Y además le enseñaban a uno cosas diferentes. Yo recuerdo que a mí en la primaria nosotros nos enseñaban hasta coger los cubiertos, porque en mi colegio habían también una multiplicidad de clases sociales. Habían gente que venía de familias adineradas, gente de clase media y gente más pobre. De todos modos nos enseñaban a nosotros a coger los cubiertos, algo que en ningún colegio se le ocurriría hoy, que eso fuera parte como de la formación de un estudiante. Por lo tanto, todos mis compañeros pues fueron formados, usaban correctamente ese tipo de implementos y, en fin, eran bien educados, digámoslo así, para decirlo de una manera, entre comillas, solamente entre Mm. comillas. Entonces, yo fui circulando por ese tipo de educación. Ya al entrar en el colegio de bachillerato, pues fue un poco más una experiencia abierta, porque mi colegio era laico. Yo no tuve jamás digamos, la experiencia de estar en un colegio confesional, donde le enseñaran a uno, además de la formación y el conocimiento, digamos, le transmitieran ideas más allá de, de las ideas de la vida cotidiana, sino que fueran hacia las dimensiones un poco más profundas, digamos, para decirlo de una manera tranquila. Eso no lo tuve yo, o sea, fue una formación liberal, laica, libre pensadora de alguna manera. Jamás oí yo hablar de temas espirituales. Eso era una dimensión que no se tocaba en la educación laica, y la formación fundamentalmente era afuera. O sea, sí, sí tuve experiencias, por ejemplo, de formación física. Yo practiqué un deporte en el bachillerato. Por fortuna tuve el acceso a jugar esgrima. Era un deporte que se hace con armas, y yo jugaba desde esa época y lo jugué durante muchos años. Entonces tuve un tipo de formación física fuerte, un tipo de formación, digamos, intelectual fuerte, y normada, muy normada también de alguna manera. Pero si usted no lo hacía, también era parte de digamos, de la apertura que tenían ya en esa época eran políticamente correctos, ¿no? Yo me asombro cuando uno oye hablar que la posmodernidad que rescató esos temas. Yo recuerdo a mis profesores políticamente correctos. Y yo estoy hablando, mi formación puede haber sido años 70, no, 65, digamos, 60, década de los 60. Ya eran políticamente correctos. Entonces, pasé por ahí. Había, digamos, posibilidades de usted tener acceso personal directo a las bibliotecas. A veces uno encontraba un profesor que lo conmovía a uno, lo asombraba, le abría el horizonte. A mí me encantaba la historia, por ejemplo. Yo me formé en el diseño, en la arquitectura y en la historia. Y a mí, por ejemplo, cuando yo llegaba a la clase de historia, a mí me compraban el libro de historia correspondiente al semestre, al año, perdón. Y cuando yo llegaba a la primera clase ya me había leído todo el libro, que me fascinaba. Era como entrar en una novela, un bestseller, una cosa así. Y yo entraba como en esos devenires intensos y me lo leía. Cuando yo llegaba a la clase ya estaba el profesor. Cuando iniciaba yo ya había pasado por ahí y iba comprendiendo mucho mejor. Entonces tenía esos lugares tan interesantes. Mi colegio era un colegio que fue fundado en 1822. Hoy está cumpliendo 200 años en este año. O sea, era un colegio de la generación de la República. En la historia colombiana, un colegio que fundó las fundaciones que hizo el general Santander en la preformación de la República, o sea, como en lo seminal de la República. O sea, había un concepto interesante para ellos en su liberalismo manchesteriano, que ellos eran deudores de esas posturas liberales, un poco todavía teñidas de la República señorial, o sea,
de esas convicciones medievales que todavía persistían desde la cultura española, pero sabían que la educación era un punto central de, y la educación laica era un punto central de la República, porque toda la otra formación era aportada por las comunidades religiosas, por los agustinos, por los jesuitas, por los lasallistas, etcétera, etcétera. Y todavía durante gran parte del siglo XX fue digamos, el 50 o 60% de la formación. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrar en un colegio de esas características, digamos a lo sumo que hubiera algún tipo además de las ideas liberales no tan claras ni clásicas, sino un poco teñido con el espíritu de la República Señorial en el sentido de Antonio García, cuando señala que todavía nosotros mantenemos esa actitud medievalista de la República Señorial, que digamos nosotros, Unamuno lo llama el sentimiento trágico de la vida, porque es que nosotros venimos es a proteger y a cuidar este mundo que es creado por Dios, y lo que hacemos es cuidarlo, es el sentimiento trágico de la vida. Y de alguna manera nos enseñaban una parte muy liberal, pero todavía quedaban esos vestigios de la actitud medieval. O sea, que digamos que ya había permeado un poco digamos, como en el espíritu del libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y todavía como el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Era como las dos visiones. Weber lo que mostraba era que en lugar de ser un sentimiento trágico de la vida para los cristianos y católicos, era más bien en los protestantes era un sentimiento épico de la vida. Es decir, yo no estaba aquí para continuar y proteger y preservar el mundo, sino yo estaba aquí, era para ayudar, para poder pensar. Entonces, uno puede entender en esa época que aparecer ideas de desarrollo, de poder entender que yo tengo capacidad, que la educación me tiene que aportar esas capacidades, no solo buen comportamiento, sino capacidades para poder desarrollar esas experiencias. Entonces fue el colegio que yo empecé a ver en ciertos gérmenes. Y por tanto, si alguna idea interesante más allá de lo mundano y de las condiciones de la vida normal de una cultura, eh, habían grupos masones, que eran como grupos que se mantuvieron en Colombia y fueron muy propiciados, sobre todo en la República, pero llegaron como desde el siglo XVIII, XIX, perdón, XVIII, sí, a América. En el siglo XIX fueron muy vinculados con los líderes de la revolución republicana. Muchos de ellos, Santander era miembro, Bolívar era miembro, cada uno era miembro de logias masónicas. Entonces, si había algún, digamos, concepción sobre lo profundo, sobre lo espiritual, sobre algo mucho más allá, era aportado muy sutilmente por esas ideas masónicas que además, como ustedes saben, ellos se mantienen muy en la reserva, muy en el silencio, muy en el secreto, ¿no? Para evitar, porque de todos modos eran, digamos, por las partes más fundamentalistas del catolicismo en esa época, eran muy censurados. Entonces, esa fue la educación. Y cuando yo fui a la Universidad Nacional ya, eso para mí fue, no digo que es el ideal de nada, sino para mí fue como el paraíso terrenal. Que yo llegué a una universidad abierta, tal vez era el primer campus universitario que se pensó en términos modernos. Fue, digamos, de las propuestas del liberalismo, de la revolución en marcha de López Pumarejo, un tolimense de onda muy brillante, que todavía ni siquiera hemos construido las ideas de la revolución en marcha. Incluso el presidente actual dice que él es todavía deudor de eso y le gustaría poder implementar ideas que no se definieron todavía en la época de la revolución en marcha. La reforma Yo agraria. entré ¿Cómo? La reforma agraria es una de ellas. Claro, entre ellas, ¿no?
pero apareció la arquitectura moderna, apareció la educación contemporánea, mucho más liberal. Recibimos profesores de Alemania, de Austria. Yo tuve profesores alemanes y de Austria. El, Paralelos un poco, no, no fue por el espíritu de López Pumarejo, pero sí, incluso es un poquito más conservador, pero se formaron las primeras escuelas normales de Colombia, que eso es un hito en la educación colombiana, ¿no? Un hito central. Y además las escuelas normales formó a los primeros profesores y docentes y profesores y dio los gérmenes de las formaciones en las ciencias sociales en Colombia. Incluso, por ejemplo, creo que Virginia Gutiérrez de Pineda, una mujer central que escribió Estructura y Familia en Colombia, un libro fundamental, ella estudió primero en la normal, o sea, y ahí se formaron muchísimos de los sociólogos, antropólogos, incluso después arqueólogos que habían en ese momento. Entonces, ese fue un campus universitario, no había mallas, se podía entrar por cualquier sitio, se llamaba la Ciudad Blanca porque no solo era el campus universitario para la formación del nuevo colombiano, sino que además tenía que manifestar la expresión de la arquitectura, tenía que ser una expresión de la arquitectura moderna. Entonces, si usted mira los rasgos estilísticos de la universidad, son paredes blancas, sin ornamentación, muy sencillos. Eso era, digamos, como rasgos de lo que expresaba la arquitectura moderna, porque la arquitectura moderna era mucho más eficiente. Si ustedes miran la arquitectura moderna, cómo son sus rasgos estilísticos, eran los conceptos de la época de la ciencia, de los métodos, de las tecnologías, no había adornos, nadie, un obrero no podía comprar un castillo con muchos adornos y mucha ornamentación, no alcanzaba la plata para hacer la fachada, pero no alcanzaba a hacer la casa. Entonces, hacían unas arquitecturas muy sencillas, con muchos ventanales, porque ya eran más higiénicas las construcciones, ya no eran tan encerradas, no eran, digamos que, sustentadas estructuralmente con muros de carga, sino ya podían existir estructuras de concreto reforzado que liberaba los cerramientos, entonces pudieran haber ventanas, los franceses lo llamaban alonguer, o sea, ventanas muy alargadas en vidrio, de piso a techo, o sea, empezaron a crear, entonces la universidad ya no era solo ese lugar de la nueva educación y del nuevo hombre moderno colombiano que se estaba buscando para que hiciera los aportes que estábamos necesitando en ese momento, sino que también expresaba eso. O sea, era una ciudad blanca, una ciudad higiénica, una ciudad organizada, que se permeaba por todas partes, tenía cafeterías centrales, tenía residencias para estudiantes. Yo viví en las residencias universitarias. Allá se llamaban las residencias Camilo Torres, pero los estudiantes lo llamaban las Camilo Hilton, ¿no? Y las otras de las residencias de Uriel Gutiérrez, los estudiantes lo llamaban el Gorgona Hilton. Y hoy para un joven Gorgona significa una isla de protección, pero en la época que yo estudié allá, Gorgona era la cárcel más severa que había en Colombia. Entonces, de alguna manera, ese humor negro de los estudiantes, que es fascinante, también está diciendo algo, ¿no? Está diciendo, aquí es Hilton, pero es Gorgona. Yo creo que era más importante por ser Gorgona que por ser Hilton, ¿no? Entonces, Hilton era una cadena hotelera que tampoco de pronto ya ni existe. Entonces, yo dentro de esa universidad, era una universidad abierta, cuando yo llego también existía ese deporte que se llamaba la esgrima, o sea que, y teníamos un profesor húngaro, el profesor Akos. O sea, yo empecé a encontrar cosas impresionantes. La biblioteca la cerraban a las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana, y era de acceso directo, Andrés. No era una biblioteca donde uno entraba a un fichero o hoy entraba virtualmente, sino que usted entraba a la biblioteca. Y para mí eso fue uno de los universos más asombrosos, porque yo iba y encontraba libros y los sacaba y los miraba ahí al frente de la estantería. Y si me llamaba la atención, iba a la mesa y ahí lo dejaba cuando terminaba. Pero y para mí fue un descubrimiento, porque uno a veces en las bibliotecas que no son de acceso directo, pues uno de carambola, de chepas, de chiripa, encuentra un libro o ya va muy preciso porque tiene las bases de datos muy claras y le dan todo. Pero en ese universo que yo llegué, era todo el asombro, la paradoja, el descubrimiento,
la posibilidad, yo no tenía guión, estaba abriéndome a eso. Teníamos un auditorio que era el León de Grave, que allá tocaba la Sinfónica todos los viernes, gratis para los estudiantes, y los miércoles iban grandes concertistas. O sea, ya podía llegar Rafael Puyana, que es uno de los más grandes clavicembalistas del mundo, o Walter Hausi, uno de los pianistas enormes. Una gente maravillosa. Se estudiaba las carreras, pero yo creo que en una reunión anterior yo le dije que para mí fue más importante las reuniones que se hacían fuera de la facultad que las que yo hice en las clases. A pesar de que a mí era fascinante la carrera porque yo estudiaba en la Facultad de Artes. Y en la Facultad de Artes estaba la arquitectura, se estudiaba pintura, se estudiaba escultura, diseño gráfico, se estudiaba todas las variantes de música. Entonces también era una manada de cronopios impresionantes, ¿no? Puros cronopios, ¿no? En términos cortasianos. Entonces, pero habían otros lugares, eso por la noche habían unas tertulias, habían lugares de encuentro, habían sitios donde se hacían experimentos con las drogas de los 60. Éramos muy, muy místico-químicos en esta época y psicofarmacológicos, ¿no? O sea, ya no, la información la teníamos experiencialmente a través de unos momentos de experiencia directa sobre eso que son fascinantes. Le debo también muchísimo, muchísimo a ese tipo de experiencias. Y en el jardín de Freud, que era como en el centro de la universidad, ni siquiera era el margen, estaba en el centro, o sea, ese era el panóptico de la universidad, que era vacío, era como un lugar tácito, era el jardín de Freud, donde tú estabas en comunicación con mucha gente, estaban los antropólogos, estaban los historiadores, estaban los ingenieros, eran un poquito más cuadriculados, un poco por la formación que daba la carrera. Entonces, esa universidad era de una apertura enorme, ¿no? En ese sentido. Lo que no se lo aportaba, si la cátedra o la carrera profesional, cuando dice profesional es porque es una profesión, o sea, que tiene unas direcciones prácticas de darle respuestas en el mundo a una serie de necesidades que existen. Entonces, pero hay otras que son disciplinares, que se estudian para buscar el conocimiento. Por ejemplo, si yo estudio biología, pues estoy en ciencias básicas, estoy haciendo ese tipo de estudio. Ahora, el hecho de que nosotros estuviéramos en la Universidad Nacional en la época que yo estuve, ¿no? Y no quiero supervalorar la universidad en la época que yo estuve, porque yo no puedo decir hoy qué es lo que pasa con la Universidad Nacional, pero yo creo que sigue siendo un gran centro o un gran lugar para estudiar, pero a mí me preguntaban ustedes qué universidades y yo decía de la única que había en CIES, porque a mí me parecía la única, ¿no? Los demás eran unos campitos o unos lugares muy artificiales de garaje o otras cosas. Hoy ya no puedo decir eso, ¿no? Con la arrogancia que lo podría decir. A la universidad entraban los buses daban la vuelta, el bus municipal entraba y daba la vuelta a la universidad y dejaba a los estudiantes. O sea, no es la universidad carcelaria. Entonces llegó un momento que a mí me tocó en la parte final de mi carrera, que nos sacaron de las residencias, acabaron con la cafetería central y encerraron la universidad con mallas. Entonces lo volvieron ya mucho más de captura, de un lugar de captura. Yo todavía no logré vivir esa parte de captura con mucha intensidad, pero ya las nuevas generaciones viven en una... Tú sabes que la forma es una expresión, digamos, las formas arquitectónicas son expresiones digamos, si lo dijera en términos hegelianos, sería una expresión del espíritu de la época. Una expresión del espíritu laico. Yo tuve la experiencia de estar en un ámbito mucho más liberal, mucho más permeable, abierto, librepensador. Habían grandes maestros. Habría la figura del maestro, era que era muy difícil a uno le dicen hoy profe, ¿qué hubo, profe? ¿No? Pero existía la figura del maestro que tú identificabas que él no te comunicaba un saber con precisión, sino que él además
te producía algo a ti en tu vida, o sea, te producía el asombro, te producía interrogantes, te producía... Y muchos de esos maestros yo los seguí viendo después de que se jubilaron hasta que se murieron. Yo iba, por ejemplo, uno de mis grandes maestros, yo iba todas las semanas a visitarlo en su apartamento en Bogotá, porque yo tenía claro que ese era un tipo de formación y ese era un tipo de interacción que se hace con un sabio, no se hace con un profesor, no es con el que hubo profe, ¿no? No, que le tiene, por ejemplo, digamos que hasta ahí esa fue mi universidad hasta el pregrado. Después yo regresé ya a estudiar un posgrado en historia. Un poquito menos disfruté la universidad. En esa época de la universidad yo la disfrutaba porque yo vivía prácticamente dentro de la universidad. 24 horas dentro de la universidad. Allá estaban el saber, estaba los medios, estaba el campo, estaba la interacción con muchas personas. Había muchísimas posibilidades expresivas, o sea, uno podía hacer arte, podía hacer teatro, podía plantear performance, estaban las mujeres más bellas de Bogotá y entonces uno podía conocerlas tranquilamente. Todo lo que uno quisiera estaba ahí, digámoslo ahí, como en una burbuja, ¿no? Como en una burbuja haciendo esa experimentación. Y de vez en cuando yo salía a algunas partes de la ciudad, pero normalmente había cineclubes, o sea, era de una riqueza Claro. gigantesca. Un desayuno valía 3 pesos y un almuerzo valía 6 pesos. O sea que usted podía desayunar y almorzar y estar muy bien, no necesitaba ser millonario ni nada. Todo era así, todo era muy barato, todo era accesible para la gente y asequible para la gente. Entonces, digamos que esa fue mi experiencia educativa. Yo diría que digamos que eso fue muy formativo para mí. No solo tuve muy buenos maestros en la carrera y tuve buena formación e instrucción dentro de la carrera profesional, pero lo que yo más valoro fue eso que sucedió por fuera de esos marcos, incluso por las sutilezas que los mismos maestros usted podía encontrar, ¿no? Entonces, había, todavía cuando yo comencé la carrera, había muchos profesores que venían de la República Española, que vinieron exiliados cuando Franco derrotó a los republicanos españoles y eran profesores fascinantes, ¿no? Arquitectos fascinantes, historiadores fascinantes, gente que uno se asombraría, ¿no? Súper muy bien formados. Tuvimos el privilegio de tener esos profesores. Entonces, esa fue digamos, experiencia. Y si le puedo dar un rasgo, digamos que central para rematar esta exposición, es que la universidad le enseñaba a uno como a vencer la parte de cada uno de nosotros que está dispuesta a fallar. Eso era como una comprensión interna, ¿no? No Mm. era que dijeran, bueno, esto es como el catecismo de tal cosa, el primer mandamiento del catecismo del padre, etc. No, era algo que usted iba comprendiendo en el proceso formativo. Es cómo vencer a esa parte de usted que está dispuesta a fallar, que está dispuesta a fallar. Y la, lo educaban a uno en esas habilidades de pensar, de razonar y de cuestionar para el resto de su vida, porque digamos que yo veo una persona que estudió en la Universidad Nacional, por el caminado yo ya sé que estudió en la Nacional, ¿sí? Y yo no lo he oído hablar, pero el caminadito uno ya sabe que es de la universidad, o sea, algo se transmite ahí que lo hace uno humanista, abierto. Ahora, esa es la parte como, digamos, propagandística que yo estoy sacando, también tiene ya otras condiciones negativas y sobre todo que en la parte final de mi carrera y a posteriori ya se había transformado en una universidad disciplinaria, cobraban las matrículas más altas. eh, Internamente se transformó, por ejemplo, uno desde que entraba había unos caminos llenos de vendedores ambulantes ahí que extendían un plástico y vendían cosas, o sea, se volvió como una casba oriental, ¿no? Eso no, yo no lo conocía así, pero se fue transformando y se fue descuidando muchísimo. Entonces es como mi primera experiencia. Bueno, no, muy interesante. Yo también soy egresado de la Universidad Nacional en Manizales y Sí, todo lo que cuentas también resuena mucho en mi experiencia educativa también, con el plus de que Manizales era una ciudad pequeña donde tenía
al lado de la Nacional, la Universidad de Caldas, el Jardín Botánico, diferentes espacios donde se daba la cuentería, los canelazos, las conversaciones informales con diferente gente de todo Colombia, la reflexión siempre muy crítica también de cómo podemos aportar también la fiesta, la alegría, el performance, el sentarse con un profesor a tomarse un café o con amigos de otras universidades que incluso formábamos grupos como el Diseminario de Colombia, que fue un espacio que fundamos en una línea menos confrontativa del activismo estudiantil. Quisimos hacer un activismo más intelectual de comprender las raíces del conflicto armado colombiano como una necesidad que empezaba a surgir en nosotros de comprender eso, que era como una coyuntura de la que se hablaba y no teníamos las herramientas, ni se hablaba mucho en la universidad, pues estrictamente en los planes de estudio de esa información. Entonces construimos ese primer espacio y ahí llegaron varios estudiantes y nos reuníamos miércoles a miércoles a leer a todos estos intelectuales colombianos, incluso Antonio García, los que tú mencionaste. Por ahí pasamos también por Alfredo Molano y que íbamos mirando a ver cómo, con qué elementos podíamos comprender un poco los orígenes de la Marquetalia, de las FARC, del ELN, y empezar a hablar sobre todos esos elementos, y fue unos espacios muy interesantes. Además, anexo también a un espacio muy rico que fundé yo en la Universidad Nacional, también una publicación también con estudiantes en la necesidad de empezar a escribir. En ese tiempo no había internet, entonces tener un medio de publicación era como una cosa muy grata de poder como exponer los pensamientos. Se llamaba Magma, Testimonios de Cultura, sacamos solo 2 números y fue también un espacio con, creo que James también escribió en esa publicación. Estuvimos ahí varias personas. Tengo un aprecio gran a esa publicación porque ahí entrevistamos a Hugo Semmelman, uno de mis grandes maestros, pensador chileno, exiliado en México y un gran epistemólogo de las ciencias sociales. En los últimos años, cuando yo ya me estaba graduando, estaba Hugo planteando la posibilidad de crear un doctorado de pensamiento y educación en América Latina, ya haciéndole la propuesta al rector de la Universidad Nacional en ese momento. Eso como que no caló muy profundamente ese doctorado, pero él estaba buscando quien resonara como con una idea sobre un doctorado de educación y pensamiento en América Latina. Bueno, una de las cosas que me gustaría conversar contigo por tu formación como historiador y como arquitecto es que en la escuela se habla últimamente del ambiente como el tercer maestro, como el espacio, el ambiente. Y el ambiente pensado como el espacio más las relaciones que se dan como en un espacio. Entonces, como que hay una línea de pedagogía muy orientado por las escuelas italianas de Loris Malaguzzi y de Reggio Emilia, de estas escuelas de primera infancia, donde se pensaron también las arquitecturas escolares para primera infancia como propuestas, leyendo un poco cómo aprendían los niños, cómo interactuaban, pues diseñaban un poco las experiencias y los ambientes, pues muy en relación a como las capacidades y las formas como naturales como aprendemos, porque el aprendizaje no es algo que uno, ahorita ya está muy cuadriculado muchas de las cosas, pero el aprendizaje, como uno aprende a hablar, cómo aprende a montar bicicleta, con muchos del aprendizaje no se dan como en una posición coercitiva, sino que es algo como lo que tú planteas, de interacciones, casi como que es un juego muchas veces para los niños aprender muchas cosas y se hacen de una manera pues natural, es parte como de nuestra ontogenia o nuestra filogenia como seres humanos. Entonces, me gustaría hablar un poquito de eso sobre el espacio, ¿cierto? El espacio arquitectónico del espacio. Recuerdo que también reflexionamos mucho en ese tiempo porque yo recibí unas clases también de historia de la arquitectura con Patricia Noguera, iba mucho a la Facultad de Arquitectura porque me gustaba mucho el espacio que se daba también en el encuentro y sobre todo la sensibilidad de los arquitectos era algo que muchos de mis proyectos tuvieron a arquitectos cercanos de la Universidad Nacional, donde había mucha resonancia como con lo que, con la sensibilidad que yo tenía en ese momento y era, también ellos tenían un cineclub fantástico. Y me gustaría que habláramos un poco del espacio, ¿cierto? Y de las arquitecturas, porque siento yo que ahorita que hablabas tú del panóptico y que Michel Foucault, pues, habla un poco de esas estructuras también de control en un tiempo como presente,
donde ya estamos hablando de una sociedad postindustrial, ¿cierto? Donde ya tenemos internet, donde hablamos de redes distribuidas, donde son arquitecturas pues muy diferentes, la escuela aún sigue manteniendo todavía como una arquitectura escolar todavía pues de mucho control. No está como actualizada como con los nuevos elementos que las mismas referentes epistemológicos y filosóficos de la era actual, postindustrial y digital, pues no tienen nada que ver esos sitios con los que normalmente se están aprendiendo, se sigue en esa exclusividad del espacio. Tú hablas de la Nacional como un espacio fantástico y eso los campus, ¿cierto? Pero y hay algunas escuelas que todavía mantienen todavía una conexión y en algunos de los que han pasado por esos encuentros también hablan de que sus escuelas eran, que en Cali había una escuela que era como en el cerca al río Pance y que muy conectada con lo natural y pues se daban otras interacciones, pero la generalidad de los colegios, de las universidades, en su generalidad, parece que el arquitecto, no sé si la reflexión arquitectónica en relación a como a los preceptos de la pedagogía, de cómo aprendemos, de cómo se da el aprendizaje, de cómo se investiga, pues no hay muchas experiencias, o por lo menos que yo conozca acá en Colombia, que sean así como innovadoras alrededor de espacios pensados. Recuerdo haber leído un poco un libro sobre educación popular de Michel Onfray, donde era un manifiesto sobre una propuesta utópica de educación y al final había unos bocetos de un dibujante, un arquitecto alrededor de eso. Lo vi también en el Cauca también y me gustó mucho de ver cómo las casas payanas para primera infancia reflejan la cosmovisión del pueblo Misak de los tres mundos. El, la cocina y el fogón en el centro, una forma circular y los tres espacios. Entonces esas casas payanas sí es como, uff, yo cuando fui las conozco, dije, qué maravilla que las instituciones educativas pudiesen tener pues como su manifiesto, su plan, su documento filosófico y que los espacios arquitectónicos pues reflejaran eso. Eso se veía mucho en ese libro de la Universidad Popular en Francia con Onfray, y ese gesto quedó ahí en un mero libro, pero me parece muy interesante esa relación entre, y me gustaría incluso para esta propuesta de Universidad del Futuro que se está coccionando en estas conversaciones y que se estamos empezando como a dialogar sobre el futuro de la educación hoy en día, qué elementos tendría. Me gustaría pues que nos dieras de pronto unas pinceladas por tu experiencia alrededor de la historia, de los espacios, de la arquitectura y de pronto de elementos que puedan de pronto inspirarnos para esa construcción, como de pronto un poco de historia, pero también un poco de imaginación prospectiva de cómo podríamos acercarnos a espacios formativos que contengan de pronto todo eso que tú contaste de los patrones muy informales de la educación, pero también mezclado un poco con esto de la autoridad docente ya distribuida en muchos lugares, ya no solamente como en una sola persona, porque eso es otra de las cosas que se ha contrastado mucho en la educación hoy en día en términos de la autoridad docente. Tú decías, antes había esa presencia y ahora uno ve mucho en la parte de la educación, sobre todo en la universitaria, y yo siento los cambios en lo poco que he vivido, siento ya unos cambios muy fuertes y he visto que la universidad actual sí está llegando como más que a la creatividad y a la reflexión y a la imaginación y a generar esos espacios, la siento muy conformista, siento como que ya es como pasan a todo el mundo, ya no como que tiene esa profundidad, ni siquiera los encuentros, se volvió una cosa muy de pasar, muy de rápido, y siento que se está perdiendo un poco todo lo que estamos hablando. Entonces me gustaría que siguiéramos reflexionando en esa línea, pero haciendo como un foco en eso de la espacialidad, porque yo cuando un poco de lo que vi en arquitectura, de algunos diseños de ciudades, por ejemplo, la ciudad de esa Jardín de, no me acuerdo de quién era, hay algunas propuestas que se habían hecho como futuristas alrededor de imaginar el diseño de los espacios urbanos. Con Richard Sennett también comprendí también la profunda importancia de los urbanismos emergentes y de cómo empezar a pensar también hoy en día la educación como aulas vivas en la ciudad y cómo pensar la educación es pensar también la ciudad, pensar los espacios, la movilidad, la habitabilidad. Hablábamos también en ese momento, en ese tiempo, nos preguntábamos mucho sobre
esa frase filosófica y poética de Helder, de que poéticamente habita el mundo. ¿Cómo sería entonces como en esas claves o heideggerianas del habitar, el pensar y el construir, como empezar a pensarnos ese tema del habitar, la educación hoy? Me gustaría hablar contigo sobre eso, Fernando. Bueno, cuando a mí me llama mucho la atención porque cada vez que tú haces una pregunta es como para sacar un par de botellas de vino y sentarnos aquí a hablar unas 10 o 12 horas con toda tranquilidad, con unos buenos cafés ahí en la mitad para matizar. O sea, es complejo, es muy interesante y me fascina esa pregunta. Me voy a ir un poquito lejos todavía. Aprovecho siempre ese morbo que yo tengo exacerbado de historiador. Pero si yo recuerdo, habían tres profesiones, tres actividades humanas que eran centrales antes de que existiera algo que se pudiera llamar una universidad, un colegio o algo formativo de ese orden. Y eran tres actividades que desarrollaban los seres humanos. Uno era organizar gente, ¿cierto? Organizar gente. Lo organizaban los militares, lo organizaban los productores, etc. El otro era educar, porque si usted no lograba transmitir, formar a los descendientes tuyos, no habría una experiencia de modificación, de adaptación creciente, de evolución, digamos, para decirlo en una palabra más contemporánea. Y el tercero, comunicar. O sea, esas tres actividades han sido perennes, han estado permanentemente desde el origen de la humanidad. O sea, yo tengo o una capacidad de organizar o tengo digamos, capacidad de educar y yo tengo una capacidad de comunicar. Sin ninguna de las tres va suelta. En general, además, la gente tenía desde el origen esas tres habilidades unidas, digamos. No solo tenía la capacidad de organizar y tenía la capacidad de educar a sus nuevas huestes, pero también en la manera de comunicar. Era el contador de historias, era el que instruía, ya se había inventado el lenguaje. Y uno va a Roma y ya existía allá en la botica de instrucción. En Roma era la botica de instrucción, donde un paidagogo, que era el esclavo que llevaba al niño, y por eso se dice paidagogo, lo llevaba a la botica de instrucción. Y en Grecia eran las formaciones ciudadanas. Grecia era fascinante porque, digamos que la gran universidad de Grecia era el Ágora. Pero el Ágora simplemente como una extensión de una ágora interna más pequeña que era el domus en latín, ¿no? Domus en latín. Pero era la vivienda tuya, la vivienda tuya. En la tipología griega, si yo digo tipología, eso nos entendemos, ¿cierto? Que es como un rasgo fundamental, es como yo podría reducirlo en términos simbólicos a una cruz o a un cuadrado, por ejemplo. La tipología de la vivienda era un cuadrado. Alrededor de ese cuadrado, que era un claustro pequeño, entraba la luz, el agua, la ventilación, y alrededor de eso se hacían los espacios. Y tenía una entrada por un zaguán, por una puerta. Si usted mira, eso es persistente, incluso muchas de las viviendas de la arquitectura de la colonización antioqueña es esa. Usted entra por un zaguán y va a un claustro y ahí se reparte todo. Y a veces cuando son campesinas, tienen unos corredores exteriores, pero cuando son urbanas, es así como yo te estoy diciendo. O sea, eso es tan fuerte y tan persistente, esas tipologías, que han recorrido 10.000 años. Entonces, en Grecia era ese pequeño claustro donde yo vivía y yo me extendía, digamos, a el ágora, que era el claustro ciudadano de las cívitas o de la polis, se diría en griego, era el claustro. Entonces, para mí no había una distinción entre o la necesidad de tener un aula, un claustro educativo, sino que la formación era como era mucho antes, que se hacía desde la casa, lo llevaban a uno, como hacen los campesinos, los indígenas, que lo montan ahí con un pañolón y se lo llevan, y el niño está ahí oyéndole el clac, clac, clac del corazón de la mamá, pero está viendo cuando la mamá se agacha para el cultivo, está sintiendo el olor, y
huele el olor de la tierra. Eso, digamos, yo no estoy aquí diciendo a lo puro Rousseau que es como el buen salvaje, ¿no? Ni yo no amo la regresión a una república de agrónomos. Esa no es mi postura en esto porque todavía lo considero un poquito complicado ya eso. Pero digamos que yo rescato es lo que sucedía en esa época. Entonces, en el ámbito educativo en Grecia era la polis. Uno salía de su pequeño claustro y había unos canales que eran el Cardos y Decumanos, y luego iba a la gran polis, que era donde uno discutía con los otros ciudadanos. Obviamente, ciudadanos eran poquitos, ¿no? Los demás eran hilotas, esclavos, pero los ciudadanos tenían unos derechos asombrosos, ¿no? Y de hecho allá se formó los gérmenes de lo que hoy se llamaría una democracia, digamos, los gérmenes. Estuvo seminal, eso fue muy interesante el aporte. Entonces, el ciudadano iba y se sentaba en las escaleras de, de, de la gran plaza comunitaria, o se paraba en las columnas a discutir con las otras personas. Y como eran tan pequeños los grupos, pues se discutían y se educaban, y existía la escuela peripatética de Aristóteles, estaba la academia de Platón cuando había formaciones, estaban los sofistas. Había una multidimensionalidad y multivariedad de experiencias de educación. Incluso la educación no era solamente un lugar de hablar con la otra persona, un lugar en el que se habla, no era solo eso, que se comparte, sino se crearon unas instituciones como la amistad, digamos, esas instituciones maravillosas que era la amistad en Grecia, ¿no? Donde un gran maestro se comunicaba con los estudiantes de una manera más profunda, o sea, con una mayéutica mucho más profunda. Incluso muchísimos era unas relaciones un poco homosexuales, ¿no? Porque ni siquiera un poco, abiertamente homosexuales, porque eso no era mal visto en la época griega. La mujer tenía un papel un poco secundario. Entonces, digamos que, para decirlo como Henry Miller, el gran escritor norteamericano, decía: uno recuerda a las ciudades donde uno se enamora, donde se enamoró. Entonces, le voy a poner una imagen a usted. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a Cartagena, y a mí en Cartagena lo único que me gusta es la ciudad histórica, ¿no? El resto me parece deleznable, pero la ciudad histórica era fascinante para mí. Y me fui a recorrer las murallas. En las murallas están los huecos donde se colocan los cañones que iban a defender a Cartagena de los ataques corsarios, ¿no? Que me encantan los corsarios, a mí me encantan los corsarios. Una parte, yo creo que de los resultados de mi formación universitaria es mi rebeldía, una rebeldía interesante. Yo a veces tengo más rebeldía que un estudiante mío en la universidad. Pero bueno, y lo interesante cuando yo fui es que yo ya, en lugar de cañones, yo encontraba una pareja metida en el huequito dándose besos y abrazos, ¿no? Y yo decía, yo recordaba a Henry Miller y yo decía: sí, lo aseguro que esas personas no olvidarán jamás la muralla de Cartagena, porque estaba teñido, estaba impregnado de una serie de afecciones, ¿no? De emociones interesantes. Entonces, digamos que la educación en Grecia estaba también muy teñida en ese tipo de afección. Y además la formación también ya la veían como el cuidado de sí, las prácticas de transformación internas. O sea, no solo era si de algún sitio viene esa frase, digamos, conocida de mente sana en cuerpo sano de Grecia, ¿no? Había una formación muy importante físicamente del cuerpo, y había una formación en la conciencia, pero había unas prácticas de transformación que lo llevaban a dimensiones un poco más allá, ¿no? Que era, digamos, las escuelas como de Platón. Pero entonces, para decir, y aquí voy a usar la metáfora hegeliana. Entonces, la arquitectura es el espíritu de la época expresado en forma. ¿De acuerdo?
el Sí. espíritu de la época expresado en forma. De pronto un marxista diría, no, eso no es el espíritu de la época porque es todo lo contrario, ¿no? Las fuerzas de producción y no sé qué. Sí, pero es muy aburrido, bro. Es muy aburrido. Puede que sea verdad, pero es muy harto y muy aburrido. Me gusta más la otra, porque es más poética, ¿no? Es mucho Mm, más encantadora, digámoslo así. Entonces, la expresión de esa formación, de esa educación y de esos tres rasgos que uno encuentra desde el origen, que es la organización, eh, la comunicación y la educación, estaban ahí. Y mm, el marco, el contexto, no solo era urbano, o sea, de la polis, sino era el marco natural, porque el marco natural estaba muy cerca, ¿no? Muy cerca. Lo que pasa es que cuando uno mira las ciudades latinoamericanas en la decadencia que nosotros vivimos y en la pobreza, pues cuando se termina una ciudad organizada, comienza una ciudad eh, hecha en retazos, hecha en la batalla, hecha en la supervivencia, y luego por allá al final, después de recorrer zonas de fragilidad ecológica y laderas a punto de deslizarse y cosas así, sale uno de una ciudad. Ahí uno mira, por ejemplo, en Oxford usted tiene la ciudad organizada y la última casa, luego es un prado verde que parece como un campo de golf, ¿no? Y yo decía, cuando yo la conocí por primera vez a Oxford, dije, uy, esta vaina para mí es una lección enorme. Además, porque Oxford es una ciudad universitaria, es así como Manizales, ¿no? mm. Entonces, si hubiera una universidad donde a mí me hubiera gustado estudiar y ser un scholar, esa hubiera sido mi universidad, ¿no? Sino que me di cuenta tarde, tal vez lo haga en una siguiente reencarnación o alguna cosa Ah, así. Pero bueno, esa era la ciudad. Entonces, aquí nuestras ciudades son muy caóticas también. Y digamos que para remarcarlo más positivamente, un caosmos, ¿no? No es totalmente caos, pero tampoco es un cosmos en el sentido de un orden, sino un caosmos. Entonces, Grecia, la polis y la casa estaban relacionados y era el marco donde se hacía la educación. En Roma era algo más o menos parecido. Y había que comprender algo que se llama el espacio privado y el espacio público, así como hay un tiempo privado y un tiempo público. Entonces nosotros estamos acostumbrados hoy a decir, hablamos del espacio público, es que eso está en el espacio público. ¿Y usted dónde vive? Pues en mi casa, que es un espacio privado, sí, claro. Pero para ellos esa distinción no era necesaria, ni era, no se remarcaba de esa manera, sino había una interacción entre el espacio privado y el espacio público. Y en esas estoas, esas columnatas se llaman estoas, esas estoas era donde se desarrollaba la vida, donde se discutía el sentido, donde se decía cuál era el horizonte de una ciudad, donde se decía cómo deben formarse los estudiantes. Acuérdense que a Sócrates lo envenenaron, lo suicidaron, porque no respetó a los dioses griegos, ¿no? O sea, o a la institución organizada que daban los marcos, las escalas de valores eh, espirituales de la época. Pasa, digamos, al medioevo y ahí etapas muy diferentes, ya empiezan a aparecer unas formaciones eh, más religiosas, más, digamos, orientadas con una formación católica que tenía la idea de formar unos buenos seres humanos ahí, visto con humor negro, pues no tanto buenos seres humanos, sino con ordenaditos que cumplieran con las condiciones del mundo, ese mundo estamental griego, ese mundo estamental medieval. Y luego llegamos ya a la ciudad, a las ciudades o sea, los burgos eran como los lugares alternativos en el mundo medieval, ¿no? El burgués era una persona que no era ni un esclavo, ni un religioso, ni un noble, sino era como un outsider en la época productivo, eh, que empezó a hacer industrias, no industrias, manufacturas, artesanías, y se empezaron a descubrir una serie de cosas. Acuérdase
que en alguna reunión que yo les decía que había una distinción entre el mundo de los negocios y el mundo del ocio, ¿no? Mm. La, la, la iglesia formaba unos personajes para el mundo de la contemplación, que era el mundo del ocio. Pero en los burgos se formaban, eran los del negocio, los que negaban el ocio, o sea, los que no necesitaban formarse para la contemplación, sino para ser productivos. Entonces, y creó muchísimas condiciones por la época, porque era muy fuerte, había muchos niveles de violencia entre los nobles, se atacaban muchísimo, las ciudades eran llenas de recovecos. Si usted mira una ciudad medieval, era una ciudad muy concentrada, llena de caminos curvos, muy poco higiénico. Solamente los burgueses más ricos podrían tener una casa con mayores, mejores condiciones, pero eran terribles. Y en medio de eso habían alguna pequeña plaza y la iglesia. Y la iglesia en esa época no era el lugar solamente de culto que es hoy, sino era un lugar público, ¿no? Era el lugar donde usted llegaba a quedarse cuando llegaba a la ciudad por la noche, los pordioseros estaban ahí, los mismos enfermos, y así la iglesia era para muchas, digamos, circunstancias de la vida, era interesante, era un lugar público interesante. Cuando uno hace los planos medievales, normalmente, y a veces también recupera los claustros es una tipología muy persistente, y hace los planos urbanos y van apareciendo las columnas que son puntos, las columnas de las naves de las iglesias son puntos, y todo eso es espacio público y sale por el atrio, baja por las tres escaleritas y sigue por las calles y entra a los claustros de las casas. Eso es lo que se consideraba como el espacio público y ahí era donde se desarrollaba la vida. Y había un lugar que siempre me ha encantado, que son las tabernas medievales, ¿no? A mí el medioevo siempre me ha llamado la atención. Para mucha gente el medioevo era una época oscura y no sé qué. Eso es mentira. Eso me podría quedar aquí contándole las maravillas del medioevo, ¿no? Eso lleno de alquimistas y de vino, Mm. de Rabelais, François Rabelais, digamos, ¿no? Pantagruel, un poco de eso. Entonces, en las tabernas se desarrollaba básicamente el encuentro, la comunicación. Y habían unos también muy interesantes que era en la iglesia, pero en las tabernas era donde llegaban los filósofos y los profesores y los escolásticos y se desarrollaban unas actividades muy interesantes. Y yo recuerdo que en la universidad contemporánea donde yo estudié, la cafetería era un centro, ¿no? Esas mesas de la cafetería, sobre todo para los diseñadores, eso era lleno de Flumaster y pasaban por la mañana y lo limpiaban y volvía eso al mediodía, estaba lleno de dibujos, porque la gente, nosotros hablamos y dibujamos, ¿no? O sea, necesitamos imágenes para poder comunicarnos. Entonces, digamos que la escuela va pasando por todas esas experiencias y ya en la ciudad renacentista ya hay una comprensión de necesidades de formación más compleja. Pero el gran formador seguía siendo la iglesia, ¿no? La iglesia era el gran formador. Tenía sus conventos y sus claustros, fíjense que eran claustros también, todos eran claustros, ¿no? Para entender un poco esto, sería maravilloso ver o leer o ver la película que se llama El nombre de la rosa, ¿no? El nombre de la rosa, usted ve la arquitectura y va comprendiendo cómo eran los lugares, ¿no? Esos lugares. Eran como cuando Humberto Eco y Furio Colombo escribieron un libro que se llamaba La Nueva Edad Media y asimilaban a ciudades contemporáneas a la nueva edad, eran a esos claustros, que eran lugares donde se desarrollaban las actividades y la biblioteca del convento en el nombre de la rosa, pues era como una torre, ¿no? Una torre donde estaban centrados digamos que controlaban la circulación de la información. Pero ir al detective Dominico, cuando digo dominicano es de República Dominicana, Dominico, de la comunidad de los dominicos, que es William de Baskerville, ¿no? Que es en la película es Sean Connery, o sea, es como un agente 007 y está haciendo la investigación que está desarrollando en el nombre de la rosa. Y además es que ser dominico también es muy interesante porque en latín perverso dicen que es Dominis Canis,
Dominus es señor, padre, y canes, los perros del señor, los guardianes del señor. Por eso digo que es en un latín perverso, ¿no? Entonces no era gratuito que William de Baskerville Dominico fuera el investigador de esa época. Entonces usted ve las configuraciones espaciales y las morfologías en esos lugares porque eran sitios de concentración y captura, porque eran lugares que se tenían que proteger del mundo exterior, a pesar de que tenían cultivos en el exterior. Y muchas gentes se formaban alrededor el convento, digamos. Muchos siervos estaban ahí y les proveían de cosas a los claustros. Y los monjes internos estaban estudiando, estaban desarrollando su actividad, digamos, de contemplación y hacían otras actividades. Unos hacían vinos, otros cultivaban y otros eran iluministas, copistas, trabajaban en códices, eso se llaman códices, que iban traduciendo o iban copiando textos muy importantes religiosos, y en los conventos que eran más lúcidos, en secreto se copiaban los libros aristotélicos y platónicos, que fueron aportados nuevamente al mundo europeo por los árabes, ¿no? Usted se acuerda que en la época, digamos, la gente tiene la idea que el Imperio Romano se cayó y se cayó todo el Imperio Romano, y resulta que no se cayó sino la mitad, porque la otra mitad estaba en Constantinopla. Ese era el Imperio Romano de Oriente. Entonces el Imperio Romano de Oriente tuvo la fortuna de que estaba todavía instalado en Grecia y en esa zona. Entonces pudieron tener muchísimos maestros griegos sabios que habían transmitido la sabiduría desde esa época, y estaban ahí, todavía se podían encontrar algunas de las obras de Aristóteles y obras de Platón y obras no de Sócrates, porque Sócrates no escribió, pero de muchos sofistas y mucha gente. Y vía los árabes llegaron a Occidente. Arabia fue muy importante, por eso le digo que yo le podría contar maravillas del medioevo en Europa, pero había dos ciudades, una que es Córdoba y otra que es Toledo, ¿no? Allí si uno quería en el medioevo tener una cultura y una formación, así como hoy es importante saber inglés, ¿sí? Además de la lengua original, uno en el medioevo era latín, pero tenía que también saber árabe. Si no sabía árabe, usted estaba perdido. Eso del Porque trivium y el quadrivium, ¿en qué época era? medieval, en la medieval. Pero usted necesitaba saber árabe, porque el árabe era el que te permitía entrar como en las nuevas informaciones que se estaban recuperando de Grecia, que era la que estaba aportando Aristóteles, los sofistas, Platón. Eso era asombroso, eso se desconocía. Y además del aporte que los árabes estaban haciendo grandes aportes en la medicina, en la óptica, en la poesía, Matemática. en las ciudades. Ustedes entenderán que muchos de los lugares de los árabes eran unos desiertos, Mm. llenos de arena. O sea, imagina el significado que puede tener la palabra agua en un desierto, ¿no? Deben tener 10.000 variaciones de la palabra agua y liquidez y humedad en los árabes. Pero, digamos, cuando hacían el palacio de un sultán, eso era como una metáfora del paraíso en la tierra, ¿no? Eso era lleno de lugares maravillosos con unas columnatas y unas celosías que permitían entrar en las sombras, y unos jardines deliciosos con unas corrientes de agua que iban fluyendo por los claustros y iban bajando por todas partes. Eso era la idea del paraíso, pero en medio de un mundo lleno de nada, que era el desierto. Ahora, si tú miras el paraíso budista o en algunos hindúes, que es una naturaleza exuberante, pues es el nirvana, Mm. la vacuidad, el espacio, ¿sí? O sea, ellos no necesitaban hacer las metáforas porque ellos vivían ahí, ese era su hábitat tradicional. En cambio, los árabes, su hábitat tradicional era un polvero, cosa más impresionante, un calor, etcétera. Mm. Entonces, sus viviendas también eran esos claustros maravillosos, ¿no?
Entonces, si usted quería aprender algo importante era de un burgo, usted iba a Córdoba a estudiar. Así como uno se va a Nueva York, se va a París, se va a Londres a estudiar. Si tiene la oportunidad, pero si uno tenía la oportunidad en esa época, yo era a Córdoba y estaba la gran escuela de traductores. Y la universidad europea normalmente se empezó a formar en Bolonia, en París, que a mí me encantaba la universidad. Si hay partes de la historia que son fascinantes de la historia de la universidad, pero la historia de la universidad europea me encantaba porque era hecha en tabernas, como me hubiera Mm. encantado a mí. Yo creo que así debe ser la universidad. Así debe ser la universidad, con un poquito de etílico y grandes encuentros y música y alegría y grandes ideas Claro. y un escolástico en un lado, el otro escolástico. Y yo les contaba a ustedes también en algún momento en que una institución que se formó allá en el Medioevo era la Disputatio. No era, a uno no lo evaluaban los estudiantes y los profesores y un poco de cosas y una cantidad de tablas y a uno lo puede sacar de la universidad, sino a usted lo evaluaba era su sabiduría, si era un sabio, si era un polímata, ¿no? Entonces, en el claustro de una taberna, en un lado estaba Abelardo y en el otro escolástico y empezaban a disputarse. Y el que ganaba era el que se quedaba con los estudiantes. A mí me encantaba eso. Y la universidad era hecha ahí en las calles, en los recovecos de París. París fue una ciudad de recovecos hasta el siglo XIX. Era una ciudad malsana hasta el siglo XIX. Usted sabe que en Versalles, en el Palacio de Versalles, no habían baños. Los nobles hacían poco ahí debajo de las escaleras. Eran los más sucios que el carajo, pero era que no había. Mm. Londres no había diseñado la ciudad más importante del mundo en ese porque era el imperio inglés. En el siglo XIX todavía no tenía redes De de alcantarilla. servicios sanitarios. Mm. Hasta en la primera mitad del siglo XIX hicieron la primera red paralela al río Támesis, porque la gente se enfermaba, vivía con tuberculosis, vivía con tifoidea, porque todos poposeaban ahí en el río y todos bebían agua del río, o sea, era asombroso. Entonces, esa era la universidad y llega el medioevo y llega el renacimiento. En el renacimiento ya empiezan a pensar ciudades mucho más ordenadas, un poco con el espíritu humanista, ¿no? Y el hombre empieza a tener, ¿se acuerda esa declaración magistral de Pico de la Mirandola sobre el hombre, ¿no? Mm. No lo formaron completo de una vez, sino lo formaron de tal manera que tuviera la decisión de construirse, de formarse, que eso fue una declaración fascinante en esa época, ¿no? Y empiezan a aparecer, y entonces usted ve, por ejemplo, que todavía la educación era muy religiosa, y muy hecha por las comunidades, pero ya habían unas formaciones que eran hechas dentro de los burgos. Por ejemplo, en Florencia, los Medici eran unos burgueses, ¿no? Eran, en el origen eran como tejedores, después se volvieron banqueros, y, y banqueros era porque había una banca afuera con una mesita y ahí ponían y hacían las transacciones. Es por eso es que se llama banca. Entonces uno sentaba en la banca, ¿no? Entonces, y además inventaron la doble columna de la contabilidad. De la misma época, estoy hablando siglo XII, inventaron la doble columna de la contabilidad. Entonces fueron apareciendo también espacios públicos también interesantes donde la gente se reunía. Un banquero era como en una plaza, en una piazza, estaba ahí afuera y hacía los intercambios y se aseguraban en que el cumplimiento fuera correcto, ¿no? Ahora, quienes prestaban en el medioevo la plata eran los judíos, porque los católicos no podían prestar dinero, ¿no? Tenían una restricción importante. Y fueron formando. Entonces usted ve, por ejemplo, las grandes edificaciones. Si usted recuerda a San Pedro fue diseñada por Miguel Ángel, con Bramante estuvo ahí también, Maderna, y Bernini, que es el último que le aporta. ¿Usted se acuerda que en la plaza de San Pietro hay dos brazos así redondos, donde se congrega toda la comunidad? Cuando sale el Papa o cuando hay, son dos arcos con columnatas, ¿eso lo recuerdas? Entonces, esas dos columnatas las hace Bernini de manera simbólica porque eran los dos brazos que acogen a toda la cristiandad.
O sea, no estaba haciendo un edificio con unas columnas, estaba expresando simbólicamente una dimensión de formación. Estaban a los brazos que acogen. Y si usted mira el diseño de la planta general de la Universidad Nacional, son un par de círculos así también, que parecen como los dos arcos de Bernini, que estaba Mm, acogiendo a todos los estudiantes de todas las partes y las latitudes de Colombia, porque allá llegaban. La Universidad Nacional era como un gran diccionario de, de todos los grupos culturales y sociales de toda la región de Colombia. Entonces, esos dos brazos, Leopoldo Rotter, el gran diseñador de esa universidad. Yo lo miro así, ¿no? mm, Leopoldo Rotter dice también otras ideas adicionales, pero yo veía como los dos grandes brazos que acogen en la República Liberal de la Revolución en Marcha, busca acoger a la mayor cantidad de estudiantes para la formación de ese nuevo colombiano que se necesitaba en la nueva democracia. Empiezan a aparecer esas dimensiones simbólicas. Paralelo a siglo XVII estaban los trabajos que hacía Jeremías Bentham, cuando dijo las instituciones deben ser así. Y además no solo lo dijo como, sino que hizo diagramas. Y mm, apareció el primer panóptico en forma de cruz o en forma de radial, y decía que así deben ser los hospitales, y deben ser las escuelas, y deben ser las fábricas. Lo que permitía ser vigilar y no ser, o sea, observar y no ser observado. mm. ¿Sí? Y además con el nombre que da Foucault, vigilar y castigar. Entonces, la escuela también empieza a expresar ese tipo de, digamos, de tipología que se puede manifestando. Y ya la formación, digamos, en la época del iluminismo era la formación que se requería, no en América Latina, porque nosotros todavía éramos muy medievales, ¿no? Muy medievales, siglo XIX y todavía a los años 30, muy medievales todavía. Entonces, pero en Europa ya necesitaban formar a los obreros de las nuevas industrias, que tuvieran la capacidad no de vivir con los ritmos circadianos, con toda la frescura, yo me voy a tomar un tinto y luego me voy aquí con mi calabaza llena de guarapo y me voy a recoger café o me voy a cultivar caña, ¿no? Con la frescura y me voy a paso, a mi ritmo, y con El un perrito tiempo. atado. Sí, era que era el A tiempo, era alguien le un escuché valor. decir así, que eso es lo que se aprendía en la escuela, una visión del tiempo. De salgas de una clase de una hora a entras a Sí, la otra y eso es lo que sí. aprendemos. Mm, Entonces, este personaje, digamos que yo estoy señalando aquí, el del ritmo circadiano, tenía tiempo. mm, Porque además ellos trabajaban hasta cierta hora de la tarde, 2, y regresaban, ¿no? El resto era para descansar y para compartir y para poder comunicarse y hacer los mitos locales, etcétera. Pero en los planteamientos ya modernos era la organización del tiempo. Si hay un tema también interesante es cómo se formó eh, la medición del tiempo, ¿no? Que aparece en los claustros religiosos con los maitines y las marcas. Entonces uno tenía una marca a las 6, a la aurora, otra marca a esta hora, otra marca. Era el sonido de las campanas, que además es lindísimo, ¿no? A mí no me molesta para nada porque me bota como una memorabilia nostálgica muy antigua, ¿no? Que yo creo que un poco de un DNA muy profundo, del inconsciente mío colectivo. Cuando digo mío colectivo suena raro, pero por allá conecto con eso. Pero esto iba marcando, entonces al mediodía eran tales actividades, al mediodía, entonces empezaba a marcar y empezó a formarse, a definir las horas. A nadie le importaba en qué mes estaba, sabía las estaciones, ¿sí? Ni siquiera muchos sabían en qué año estaban, eso no eran unas marcaciones que tuvieran ninguna relevancia. Pero con esto empezó a marcarse y empezaron a desarrollar unos tipos inteligentísimos. Dijeron, oiga, nosotros podemos hacer relojes, no solo el del sol, porque cuando hay nubes se nos fregó el reloj del sol. Entonces empezaron a hacer la máquina que se transformó en la metáfora cósmica moderna, ¿no? Todo era la metáfora del reloj, de mm. los engranajes que mueven otros engranajes, del mundo mecánico, ¿no? Eso dio 2 siglos de mito con el cual vivimos y nos nutrimos. Mm. Entonces, eso dio una idea de que había precisión. Si a usted le pregunta a alguien europeo, modernísimo, decía, no, es que ese tipo llega 5 minutos antes.
Y en Colombia, oh, no me acordé, no me acordé, pero qué pena. Llegué como una hora después. Sí, no me acordaba. Pero este llegó 5 minutos antes. ¿Y cuál es el valor central? Los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque es que se llega a la hora exacta. Uno aquí llegaba a la hora que podía, a la hora que logró pasar el río Mm. y que no le pasó nada, en fin, y llegaba. Pero aseguraba uno que uno llegaba. ¿No? ¿Cuándo? No sé, pero llegaba. Pero en el mundo empezó a marcarse eso, y eso era una necesidad que tenía ya la industria, que tenía las organizaciones sociales, y la misma escuela empezó también a formarse dentro de esas marcas. Entonces uno tenía clases dentro de esas marcas, pero el edificio también empezó a verse con esa rigurosidad, con esa normatividad, y empezó a mostrar el espacio de captura, que era los de Jeremías Bentham, ¿no? Mm. Que se manifestó en hospitales, que se manifestó en escuelas, que se manifestó En los en muchísimas, hospicios. sí, muchísimos edificios públicos que prestaban los servicios a las comunidades. Mm. Así. Las iglesias de milagro no las volvieron panópticas porque veníamos de 18 siglos de persistencia, ¿no? Hoy sí usted ya encuentra que la iglesia de tal cosa está en el galpón que era de mecánica automotriz, o sea que, y estoy seguro que eso no tiene ningún valor simbólico y que no afecta a nadie, eso no, fuera de recibir una conferencia y no pasa nada más. O sea, no hay el atributo que la expresión del espíritu de una época expresada en forma, que es la arquitectura, logra manifestar. Eso no se hace ahí. Entonces, y hoy muchos les parece que eso es una maravilla, porque una de las ideas fundamentales que aportó, digamos, toda esta organización de Bentham, de la industria, de la marcación del tiempo, era que la forma seguía la función. Ujú. O sea, ¿qué era lo central? La función. Hasta ahí todo era función. Perdón, hasta ese momento todo era simbólico, en general lo importante. Pero ahora, a partir de ahí, todo era función. Entonces eran ritmos, y lo tayloriano era marcando cada uno de los puntos de organización para la producción, ¿no? Entonces, perder el tiempo era asombroso. Si el tiempo se pierde es en los pobres. El pobre lo único que tiene es tiempo, ¿no? Él puede ir a hacer filas donde quiera, tranquilo, no hay problema. El rico no tiene tiempo. No tiene tiempo, a menos que sea ya los máximos. Pero incluso deben vivir ocupados, ¿no? Los pobres lo que no tienen es dinero, los ricos sí lo tienen, pero no tienen tiempo. Entonces, en esas instituciones, digamos, que todavía uno las ve en el siglo XIX, en el siglo XX, todavía se traducen como instituciones que expresan esos condicionamientos, ¿no? Expresan esos condicionamientos. Digamos que la arquitectura moderna, para ir a hacer otro salto, yo voy dando saltos de garrocha muy fuertes, simplemente para no quedarme hablando solo. La arquitectura empieza a estudiarse la función, se estudia la función, cómo es que uno entra por aquí, que se orienta hacia una dirección, que yo debo proteger con el clima de tal forma, que debe cumplir con normas estructurales, que se debe hacer con ciertos materiales que en otra época no existía. Por ejemplo, el acero es del siglo XIX, el concreto del siglo XX, pero eso no existía en el siglo XVII, Mm. ¿sí? Por eso era que eran tan sólidos y tan fuertes las edificaciones, porque eran llenas de mampuestos, eran muros de carga. En cambio ahora son mucho más ligeros. Entonces empezó a manifestar de esa manera, y las actividades dentro de una institución no se veían simbólicamente, sino se veían funcionalmente. Entonces, bueno, ¿usted qué requiere? Entonces, unas aulas. Entonces, esas aulas. ¿Cuántas aulas? Tantas aulas, ¿no? Orientadas en tal dirección. Bueno, aquí, digamos, en cierta época ni siquiera les importaba en qué dirección era orientada las aulas, ¿no? Porque las ponían donde tuviera el espacio. Pero resulta que usted no le puede dar el aula, usted no la puede colocar en sentido norte-sur, sino la tiene que colocar, las aperturas las tiene que colocar en el norte, en el sentido, eh, perdón, las aperturas las tiene que colocar en el sentido oriente-occidente. Perdón, norte-sur. Norte-sur. Porque si es oriente-occidente, siempre le está afectando la modificación del tránsito de la luz durante el día en la visión interna. O sea que se empezaron a estudiar y se devolvió muy refinado ese tipo de información Mm. funcional, ¿no?
Pero, ¿qué era lo que pasaba en las escuelas? Todavía las escuelas eran de esta manera funcional, pero todavía era la expresión de un tipo de formación donde, digamos que, para yo decirlo con una metáfora, como una buseta, ¿no? Donde estaba el chofer adelante y unos puestos en filas hacia atrás. Y el profesor estaba adelante con un tablero y transmitía, Hmm. transmitía. Formación muy débil en ese sentido, porque esa, digamos que ellos necesitaban que uno tuviera un empleado que se pudiera mantener en una formación, que pudiera estar en su puesto, que desarrollara bien su actividad, que la hiciera dentro de unos marcos horarios precisos, que tuviera un capataz adelante, que además respetara al capataz, ¿no? Hmm. Y un poco la escuela empezó a verse también de esa manera. Esa es la dimensión más domesticada, más de captura, más negativa, pero estaba expresando el espíritu de la época, se estaba expresando en muchas formas. Entonces empezaron a aparecer, digamos, ideas en el siglo, comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX que dijeron, oye, eso no está formando la gente. Requerimos escuelas de otro estilo, necesitamos formaciones de otro estilo. Colombia era muy quedada en eso. Yo creo que el tipo de formación en Colombia más avanzado se dio cuando llegó la escuela nueva. No sé si tú conoces esa historia, Hmm. que la escuela nueva era como un espacio flexible, que además en el aula de la escuela nueva nos enseñaba para primero y luego en otro para segundo y en otro para Multigrados. tercero. Eran multigrados Hmm. y que además en uno de los huecos, porque las escuelas tenían unos cajones de piso a techo, donde uno hacía el territorio donde convivía, hacía una maqueta, entonces le mostraba las montañas, si era rural le mostraba las montañas con el río, la orografía, si Hmm. era urbano le mostraba un poco el tipo de ciudad y luego iban haciendo las construcciones de digamos, todo el material didáctico que se construía en una escuela y el profesor iba variando y iba moviéndose con todos los 5 grupos de la primaria, por ejemplo. ¿Sí? Allá no había preescolar, ni mucho menos, uno entraba de una vez a primero y si tenía talento y ya más o menos lo pasaban A quinto. tranquilamente a cuarto, ¿sí? Tranquilamente a cuarto. Sí, así era. ¿Sí? Tranquilamente a cuarto. Y entonces, hoy es imposible dentro del marco disciplinario, pero sobre todo lo que más detesto yo de la educación de hoy es que lo transformaron en la productividad de una industria, ¿no? Como un sistema bancario, donde le están chequeando todo, donde tienen que cumplir con una serie de pasos, de procesos. Además de esa laxitud que hay hoy educativa, es una cantidad de morfologías para cumplir, de folletos, de cosas para llenar. O sea que es Hmm. como el médico de las EPS, que a usted ni lo mira, no lo tiene tiempo para mirarlo porque en el tiempo de los 15 minutos que le dan tiene que llenar todo. Sí, Más o menos el... muy tecnocrático se ha vuelto Sí, la educación actual y hoy es hoy en así. día. Sí, entonces Lastimosamente ya sí. los términos industriales y comerciales y bancarios son los términos de la educación. Mm. Entonces, Y los eso está juniors, ligado a dos cosas que son muy graves. Uno, la medicalización de los niños, ¿cierto? Porque como hay trastornos de déficit de medicalización, quiere decir, es un modelo centrado también en connivencia con las farmacéuticas y con una serie de cosas que están buscando en el enriquecimiento. Esa tecnocracia funciona de una manera bastante sistémica. Lo otro, las pruebas estandarizadas. Otro cosa que está anexo a eso. Y el educapital, que es como sí, están las pruebas estandarizadas, la medicalización y está también ya no ya eso de la mente creativa y lo que estamos hablando, esto de las grandes ideas, de lo que Habermas también comentó en este libro sobre el nacimiento de la esfera pública en Europa y la influencia que tuvo eso para la manifestación de las ideas liberales y progresistas de su tiempo, eso ya no, como que entraron en un modelo, como tú dices, de la clasificación, del orden, del cumplimiento de, casi como de una cosa que agota tanto a los profesores y el estudiante lo hace sentir no sé, se le pierde un poquito como esa riqueza del potencial humano, de esa riqueza, de esa fuerza poética también que está en cada encuentro y como que se está perdiendo mucho de eso. Por eso esa reflexión sobre la educación,
parte de estas conversaciones surgen también por un desencanto de esta educación tecnocrática que se ha apoderado mucho de los claustros, de la eficiencia, de la productividad, pero es una productividad muy paradójica porque es producir más con menos, ¿cierto? Con menos planta profesoral. Desapareció la investigación de las instituciones educativas también. En un momentos anteriores había una vida más rica alrededor de las tres fuerzas que empujaban la universidad, la docencia, la investigación y la extensión, y en un modelo tecnocrático desaparece un poco para solo la clase, las horas, y es algo que pierde un poco porque siento yo que una de las cosas que más enriquecen, por lo menos para mí, el hecho educativo es todo lo que yo hago por fuera de esa hora, toda esa riqueza cultural, de experiencia, de investigación, de autodidactismo, que creo que es una de las capacidades que yo creo que hoy en día se deben un poco impulsar más alrededor de toda la educación, que las personas sean más autodidactas. Quiere decir que aman el aprendizaje y fomentar el aprendizaje, eso ayuda mucho a que la sociedad sea más creativa. Pero el modelo universitario está generando una mentalidad muy conformista, muy peligrosa para realmente los cambios y las innovaciones. Y siento yo que por eso me pregunto, y te lanzaba a ti esa pregunta de cómo, cómo sería esa utopía o esa protopía, ese concepto me gusta más, porque si en la modernidad tenían las utopías de formemos para que en un futuro muy lejano, en la posmodernidad teníamos utopías, como la EU en el concepto de lo bueno, ¿cierto? La protopía es un concepto de un filósofo de la tecnología que habla de las, como unas utopías, pero como en pequeña escala y más cotidiana, alimentadas por un esfuerzo no como tan lejano como las utopías de Thomas More, sino como protopías, como experiencias concretas, existenciales del día a día, de ir imaginando e ir también en un mismo día también está la distopía, que sería como el panorama oscuro, tenebroso también de todo esto, que también, pues Colombia tuvo también un episodio de los misioneros y de la educación, donde llevaban a los niños, los separaban de las familias. En muchas regiones también se cuenta todavía esa historia de las misiones y de las religiones y de cómo toda esta domesticación de este pueblo salvaje. Y también se cuenta también la historia de la educación en Colombia, de que sobre todo no hubo una educación que se haya pensado en el siglo XVIII para formar o para educar, sino que eran mucho infanticidio, no sabían qué hacer con los pobres, entonces como que necesitaban un espacio para meter a toda esa gente, para tenerla guardada. Y quiere decir, la educación acá en Colombia no surge como con un deseo, con esas ideas liberales, sino como que también hubo mucho la necesidad de la pregunta por una serie de personas que no sabían dónde meter, entonces como que el hospicio devino mucho la escuela. Entonces con esa tradición, no es una tradición como muy hermosa también la que tenemos, donde podamos inspirarnos, sino que la historia que cuentan los historiadores de la educación es eso, fajaban a los estudiantes, las niñas cosían y los niños, la educación pública, estoy hablando de la educación pública, no la educación que tenían las personas, que ha sido paralela también a mucho de la educación en las sociedades y que ha dado mucho la genialidad que tenemos en muchas de las experiencias educativas y de los genios no han pasado tanto por ese proceso industrial, sino que han tenido lo que yo he medio revisado en Copérnico, en Einstein, en algunas mentes muy geniales de la historia, más que una experiencia de un gran espacio universitario tenían, era como un par al lado permanente que lo inspiraba, que lo jalonaba, que lo enriquecía potentemente. Quiere decir, hay una potencia impresionante en esa educación entre pares. Lo que tú hablabas de la amistad, de esa institucionalidad de la amistad, yo creo que eso, para mí, como lo muestra también las historias de estos genios, no es porque queramos producir más genios, pero obviamente también es importante la genialidad y qué es lo que pasa ahí educativamente que sin pasar por estas recuerdo un poco ahorita en pandemia, leyendo un poco que la ley de la gravedad Newton la construyó en un momento donde estaban también en pandemia, también en Europa. Él sale del claustro universitario, se va para su espacio más rural a trabajar y ahí es donde surgen mucho de los descubrimientos que tuvo. Muchos descubrimientos que uno ve en la historia de la ciencia y en la historia pues no han pasado tanto por estas infraestructuras como industriales. Entonces, es algo que me llama mucho la atención
en esta perspectiva, para que vayamos ya redondeando ya la conversación. Sé que pues son conversaciones muy largas y ojalá podamos tener más porque lo ameritan y me ha parecido muy fantástico escuchar como toda esa recreación de la historia. Eh, de pronto, ¿cómo podríamos redondear también la conversación? Te dejo a ti al libre albedrío como algo como que la pudiéramos unir porque pues estamos haciendo los programas de hora, hora y media para que tengan también un visionado por las audiencias y podemos más adelante tener otros momentos donde sigamos reflexionando sobre esto de historia, arquitectura y educación que ha sido como el eje de lo que hemos hablado hoy. Veo que hay unas líneas todavía muy interesantes para seguir pensando, pero me gustaría como que dieras tú como el colofón de este encuentro tan bello, Fernando. Bienvenido. Bueno, Andrés, interesante. Yo, digamos que si uno estudia el tema educativo, uno lo hace, esa formación va por instrucción o por modelamiento, más o menos, ¿no? Modelamiento es cuando uno está compartiendo o en su marco cultural o en su marco educativo, está compartiendo un saber hacer también directo con ellos. Está modelando a alguien que está al frente, digamos como el maestro medieval era modelado por el compañero y por el aprendiz. Mm, ¿Sí? Cada uno modelaba al otro y de paso era la instrucción, también de paso. Entonces, y todo eso se traducía en una expresión simbólica de los espacios, del hábitat educativo, del hábitat. Y cuando digo hábitat educativo estoy zafando la palabra de Marcos, ¿no? Porque mm, hábitat es una palabra multidimensional, sin límites, realmente sin límites, ¿no? Hábitat incorpora la naturaleza, incorpora la cultura, incorpora la interioridad, mm. incorpora la interioridad de la cultura, o sea, todo, los marcos los incorporan. Ahora, si yo digamos, no he podido entrar es en la parte arquitectónica todavía con mayor fuerza, pero digamos que si hay oportunidad en otra reunión, lo puedo hacer. Pero Mm, digamos que si yo fuera un docente del siglo XXI mm, y le incorporaran metodologías más contemporáneas de un día, que ese maestro no explica, enseña destrezas y habilidades. Sin embargo, sí expone dimensiones más profundas de la experiencia, más allá de cualquier habilidad y cualquier destreza. En, también no sería un copista, sino que crea sus propias experiencias y sus propias metodologías. No es que no valore la construcción comunal, el sensus communis, sí, los valora, pero en la misma interacción con esos estudiantes va creando esas propias metodologías. El, para darte una idea, yo normalmente uno de los procesos que yo uso muchísimo es facilitar un proceso en la clase. Y yo tengo marcos muy precisos donde hay información muy precisa, pero yo le doy unos puntos donde hago la instrucción, digamos, precisa, o videos, películas, o hago textos o cosas así. Pero en mm, el resto es como un marco de facilitación. Y el marco de facilitación es donde tú también rescata el potencial de la gente que está ahí contigo, de los estudiantes, sea con una mayéutica, sea con una estrategia de, de preguntas y respuestas, o las estrategias que tú quieras. Entonces, trabaja por igual los contenidos y las emociones con los estudiantes. Si a mí no me conmociona un profesor, no me produce conmoción interna, no me produce asombro, lo único que me produce es admiración intelectual, pues es muy frío, muy frío. Ahora, una profunda admiración intelectual cuando es de una calidad impresionante, lo que me produce es una conmoción interna, ¿sí? Y ahí yo recuerdo eso permanentemente. Ahora, si tú me dices las universidades hoy, pues claro, está lleno de aulas con solo pupitres, mm. porque es muy fácil tener una universidad para enseñar derecho o abogacía, no para, no quiero que me equivoque la palabra, derecho, ¿sí? No requiere nada más. Cualquier otra disciplina requiere una cantidad de equipos y de aportes y de apoyos. Pero yo recuerdo un video de una serie que se llamaba El profesor Kingsfield. Ah, no. Tal vez se llamaba, era en la escuela de Derecho de Harvard.
se llamaba la casa del, en español sería como la casa del zorro, pero se me olvidó la palabra en inglés, donde un profesor, si hay una profesor que yo siempre he detestado es el derecho. Yo nunca supe qué quería, pero creía claro que yo no iba a ser abogado. Entonces, el profesor Kingsfield le enseñaba a los alumnos con una especie de inteligencia y mayéutica que yo no me perdía de esa serie de abogados. Pero era no era Perry Mason ni nada, sino era el profesor Kingsfield. Era una serie muy especial, porque era ese profesor que producía esa conmoción interna, esa conmoción interna en el estudiante. Ahora, el siguiente sería, usa el aprendizaje cooperativo como método inclusivo, pero también como método desafiantes, ¿no? No es solo que yo lo recoja y sea amistoso y maravilloso y buena papa. Ese profesor no es muy bueno, es muy peligroso, porque es muy complaciente. Pero el desafiante es el que lo pone a pensar, el que lo pone en jaque, el que lo pone en el borde, el que lo pone en el límite, el que le hace las preguntas y cuando usted responde, usted se da cuenta que está completamente enjaulado, está perdido. Transforma el tiempo invirtiendo el aprendizaje, convierte las herramientas, por ejemplo, de tecnologías, de computación, esas TIC, en un aliado, nunca en un sustituto. Nunca en un sustituto. Hoy hay una tendencia impresionante el profesor más sabio es el que es capaz de moverse entre todos los programas y hace las tablas bien y que ese es el genio, ¿no? Y resulta que ese tipo es el que menos genio como profesor es. Claro, tiene la capacidad de hacerlo. Y si es muy contemporáneo, pues es una habilidad que está inmersa, uno nace inmerso en esas habilidades. Entonces, tampoco puede transformar, digamos, como las TICs en en un sustituto. Comparte lo que sabe y lo que aprende. Un profesor es capaz de mostrar sus debilidades, es capaz de mostrar sus ausencias, es capaz de mostrar su ignorancia, es capaz de mostrar que yo soy ser humano. ¿Sí? Y como decía Anthony de Melo, ¿te acuerdas? Un jesuita hindú muy interesante que se llama Anthony de Melo. Él decía, es que yo me harté de ser el gerente general del universo. Estaba harto, estaba mamado, estaba agotado, ¿sí? Que se las sabía todas, el que respondía por todo, el que organizaba todo, ¿no? Yo me cansé de ser el gerente general del universo. Entonces, este profesor es capaz de mostrar todas sus debilidades también, pero es mostrarse como ser humano, digamos, básicamente es mostrarse como ser humano. Y lo comparte. Y él es capaz de decir, sí, yo estoy aprendiendo. Esa frase que es bellísima, a mí siempre me ha encantado, enseña lo que más debes aprender. Tú enseñas y aclaras, enseñas y precisas, enseñas y conmueves, enseñas y transmites, enseñas y comunicas. Pero sobre todo, se enseña a sí mismo, te aclaras, te conmueves, te comunica. O sea, tú eres el que más se transforma. Claro, las frases de cajón contemporáneas como que transformen un conflicto en una oportunidad es importantísimo. Digamos, volverlo todo camino, como dicen los budistas, ¿no? Todo volverlo camino, todo volverlo camino. O como los maestros sufis que dicen, maestro, ¿cuál fue su maestro? Entonces uno dice, no, es que fue Albert Einstein, y uno no se baja de ahí, ¿no? Y García Márquez, no. Entonces el maestro responde, no, mi maestro fue ese perro que acaba de pasar ahí, ese señor que me abrió la puerta allí, el portero del edificio, el rector. El maestro está en todas partes y tiene la capacidad de leer. Y así es como se lee la ciudad, así es como se lee la institución física también. La lección está ahí, en la institución física. Entonces, la gran habilidad del maestro es enseñar a desaprender. Enseñar a desaprender. Y el maestro mismo desaprende para seguir aprendiendo. A mí a veces me cuesta entender eso del desaprender. Es romper los prejuicios.
es salir de los marcos, es la zona cómoda. La zona cómoda es evitar el dolor. La zona cómoda es evitar el dolor. No Entiendo. es que hicieron una zona cómoda y uno se durmiendo, no, es evitar el dolor. El dolor Sí. es salir, es pararse, es mirar, es decir, hasta aquí me equivoqué, me cuestiono todo, lo que hice no valgo y llevo 2 años dándole a esto y Tiene que vuelvo a ver un empezar. poco con perder el miedo al error también, Sí, sí, porque sí, si uno coge otro camino, está dispuesto a tener una flexibilidad más amplia de equivocarse y no morir en el intento, digámoslo, como estar tranquilo con eso, porque normalmente no cruzamos la otra vía, viéndolo como el desaprendizaje, como cambiar un poco, como hacemos normalmente las cosas, es por a veces miedos de no hacer las cosas. O me parece muy interesante eso en la educación, eso de aprender a sentir que podemos equivocarnos, que podemos errar. Lo que tú decías, las debilidades, eso me parece bien importante, me parece clave, clavísimo. Además, eso invita a una psicología de la que hemos también hablado contigo o se han medio enunciado, es de la mentalidad de apertura en el aprendizaje, que eso también es súper fundamental en lo que viene, porque como te vas a dar cuenta, la sociedad va a tener mucho del conocimiento que va a estar como muy transformándose paulatinamente y las matrices y las visiones cada vez más rápidamente se ven como en obsolescencia. Entonces, como que esa necesidad de mutar y de ir como haciéndose de nuevos paradigmas. Yo siento que en tiempos de caos que estamos viviendo, pues el conocimiento se fragiliza mucho y la gente queda como sin coordenadas, sin brújula y se va perdiendo y es necesario volver otra vez a tener esa capacidad de aprendizaje. Entonces sí siento que entiendo un poco lo que tú dices del desaprender, fundamental. sí, entrar en los retos, ¿no? Entrar en la capacidad de reto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el mundo del diseño usted tiene retos siempre que no los tiene armados, pero usted se puede transformar en el que tiene las fórmulas, en el que tiene, en el botero de la pintura, ¿no? Se puede transformar en eso. Hay una novela bellísima de Jorge Amado que se llama Doña Flor y sus dos maridos. No sé si has tenido la oportunidad de leerla. No. Doña Flor era una brasileña hermosísima y tenía 2 maridos, uno que era un boticario completamente organizado, que en su botica tenía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y cuando se iba a acostar, él se quitaba la ropa y tenía un sitio donde colocaba los pantalones y los estiraba, y luego las tirantas y las medias iban perfectamente colocadas y los zapatos muy ordenados, muy apolíneo, ¿no? Pero tenía otro marido que era Badiño, que era el dionisiaco, era descuidado, se hacía a todas las tipas, le hacía el amor a ella, no tenía cuidado con nada, era eso. Entonces uno tiene que balancear ese par de personajes. En algún momento a uno le necesita el boticario, pero también en la alegría uno necesita es el Badiño, ¿no? Necesita Claro. otro tipo de personajes. Entonces, ese es, digamos, es que si usted mira esas condiciones que uno está colocando, el espacio debería responder también a eso, ¿no? El espacio no debería ser tan rígido, debe ser mucho más flexible. Si los límites de un espacio no es los límites de la piel, es que son pieles que son perfectamente, eh, pueden ser pieles abstractas, que le permita pasar de un lugar a otro. Acuérdese que Membranas. las ventanas de la modernidad, digamos, las ventanas del medioevo y de los primeros siglos eran, a través de la ventana uno veía el paisaje, ¿no? La sensibilidad, el horizonte, la lluvia. Pero en la ventana moderna, como dice Deleuze, es, las ventanas del mundo del lenguaje son pantallas. Como yo comencé la charla que decía que mientras nosotros estábamos en el barrio, íbamos al parquecito y habían árboles, un niño en el piso 15 de una torre, lo ves a través del Animal Planet, ¿no? O del Discovery Channel, uno tiene que ver o de la National Geographic, uno tiene que ver el mundo de la sensibilidad. Entonces, en el mundo del lenguaje uno tiene son pantallas, las del computador, las del televisor, las del radio, las del mundo, las señales, usted sale a las calles de la esquina y ahí, para allá es Ámsterdam, para allá es Caparratí, para allí es Honda, para allí son señales que les van dando, este es el número tal, y si llega al aeropuerto, que es de lo más señalizado, de lo más aburrido que existe como dotación comunitaria,
es un lugar, le dice, la flecha le va mandando para a dónde es el baño, en el baño le va diciendo si este es hombre o de mujeres, y en el de hombres y mujeres le dice si este es para orinar, este es para poposear, o este es para tirarse un pedo. O sea, es impresionante la magnitud de la domesticación que es un aeropuerto, pero es simplemente, yo le estoy mostrando desde el mundo lenguaje, a dónde hemos caído. Nosotros debemos recuperar el mundo, las ventanas premodernas en el sentido de la sensibilidad, volver a recuperarlas, poder volver a ver el horizonte. Entonces, un aula, por ejemplo, no puede ser un marco, no un cuadrado, un rectángulo que se organicen como en una buceta, el orden de las cosas del siglo XVII con el capataz, ¿no? Puede ser un espacio más flexible, abierto, que se organice de múltiples formas, que las paredes puedan abrirse con otros espacios que se comuniquen con las zonas verdes exteriores, que parte del aula ya no tenga límites. Yo me acuerdo de una conferencia que hice en un colegio y estaba hablando de la Bauhaus, una institución fascinante del siglo XX en Alemania. Y yo dije, y yo los vi todos así, a mí me da una risa cuando yo voy a dar una clase y los veo todos colocados como en un bus, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, si yo voy a hablar de la Bauhaus, así como ustedes están sentados, sería totalmente en contra de los planteamientos de la Bauhaus. Entonces, por favor, revuelvan este salón y colóquense unos mirando a la pared, otro, hagan lo que quieran, pero no se coloquen en esa posición. Por supuesto que la directora del colegio se puso bravísima conmigo. Claro. ¿Sí? No fue capaz de decirle, ustedes regresen porque tampoco era tan fascista, pero se puso muy brava conmigo. Yo creo que después de eso no me volvieron a invitar. Yo había ido como unas 3 o 4 veces. Además iba y las hacía gratis las conferencias, a mí no me importaba eso. Entonces, eso era lo que pasaba. Ahora, para rematar, yo te digo que yo hago las clases como si fuera un proceso de facilitación y muchísimos de ellos, yo a veces tengo una persona que me registra lo que yo voy haciendo en la clase, porque muchísimas clases son con oralidad, las mías, ¿no? Mucha oralidad. Y entonces él va registrando como si fuera un acta notarial lo que yo voy haciendo y pone los diagramas y las cosas. Y él al final me entrega un documento. Un día se las muestro a través de la pantalla que lo busque, que se llama la caja de herramientas. Yo le llamo la caja de herramientas. Y te muestro lo que me hacen. Entonces ellos van registrando las conversaciones que yo voy haciendo, el proceso de facilitación que voy haciendo, lo que dicen los estudiantes y se va registrando. Y va quedando porque si no, yo perdería esa experiencia, además porque en la siguiente clase digo cosas muy diferentes. ¿Sí? Y en la tercera clase digo otras y se me van ocurriendo relaciones infinitas, ¿no? Que voy haciendo ahí y eso es interesante. Eso también habría que recuperarlo en la formación, ¿no? Esos procesos de comunicación que no son totalmente normados ni fichados, sino, obviamente yo no doy una clase como contabilidad porque yo creo que esa no sería tan fácil de hacer esta poética de la vida. Yo me voy por otros caminos, ¿no? Claro. Evito meterme en ese pantano porque yo no sé si lograría conmover a unos estudiantes de contabilidad. Pero bueno, en fin, eso era lo que Bueno, te... Fernando, no, muy agradecido por la conversación. Veo que tenemos muchas líneas que quedan ahí planteadas. Todavía quedaron algunas preguntas que tengo, pero la podemos dejar para futuros encuentros. Una de las preguntas que tenía era muy coyuntural también alrededor de los usos de la historia, en el caso de cuáles serían los desafíos que tenemos los docentes en el marco de la Comisión de la Verdad y todas estas historias en Colombia. Era una pregunta que tenía porque no tengo la respuesta, entonces quería como compartir contigo un poco de esas perplejidades, pero más adelante podemos tener otros momentos para seguir ahondando sobre esto porque me pareció fascinante la conversación, de mucho aprendizaje. Creo que es un material muy bello el que va quedando y bueno, te agradezco mucho tu participación y nos estaremos viendo en otros momentos. Gracias, Fernando. Bueno, Andrés, con mucho gusto y un abrazo te mando. Y espero que un día logremos, no sé si, no lo aseguro, pero un día logremos concretar otras ideas alrededor de ese tema.